Bueno, un saludo nuevamente para todos y venimos a esta segunda parte de la biblioteca virtual que estamos construyendo, aunque en realidad es un proyecto pequeño, no es un proyecto gigantesco y no es una biblioteca pública ni mucho menos. Simplemente quiero darle solución a un inconveniente que yo tengo y es que estoy prestando los libros y después se me olvida a quién se los presté y se me están perdiendo. Así que simplemente para no llenar una basecita de Excel o una tablita en Excel, pues estoy creando mi proyecto y pues me sirve también como clase a un amigo mío y sirve también para todo aquel que lo quiera utilizar. Es simplemente eso, todo aquel que quiera empezar en Codeigniter o que quiera empezar el mundo de la programación, yo sé que le va a ir muy bien y aunque no estoy explicando fundamentos, digámoslo así, pues a medida que el proyecto va caminando, entonces a medida de eso va también usted incrementando sus conocimientos. He abierto una herramienta que se llama MySQL Workbench, es un aplicativo gratuito. Lo pueden descargar directamente de la página de Oracle desde la de Oracle, son los dueños también de MySQL y ellos tienen esta plataforma para modelar base de datos. Así que vamos aquí a modelar entonces nuestras tablas, que en realidad con 4 tablitas que utilicemos le estamos dando solución a nuestro proyecto. Voy a crear entonces un nuevo modelo. A ese nuevo modelo lo voy a guardar dentro de mi proyecto biblioteca y lo voy a llamar biblioteca. Lo estaré subiendo también al al repositorio para que ustedes lo tengan y voy a agregar un diagrama. El diagrama es muy sencillo, simplemente aquí vamos a cambiar el nombre de la base de datos se va a llamar biblioteca, listo. Y voy a crear entonces una tabla y esa primera tabla la vamos a llamar usuario. La tabla usuario que va a tener un identificador que va a ser de la llave primaria, va a ser un unsignet, va a ser un autoincrementable, o sea que cada vez que creemos un dato ahí, él se va a incrementar automáticamente. Vamos a crear un campo que se va a llamar usuario como tal, que va a ser el nombre de usuario. Esto es para cuestión de logueo en nuestra plataforma. Podemos decir que va a ser un varchar de 50, puede ser. No creo que haya un usuario más largo de 50. No puede ser nulo, va a ser único porque no van a existir dos usuarios en nuestra plataforma con el mismo nombre de usuario. Listo, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener un correo electrónico o llamémoslo email mejor para. Vamos a decirle que si me va a ser de 100 y no va a ser nulo tampoco. Y por último vamos a tener un password. Y ese password, pongámoslo porque eso va a ser un hash, pongámoslo entonces más o menos de 70 y va a ser un no nulo también. Y podemos crear un campo que se llame, como para auditoría, llamémoslo create. Y va a ser un entero, que simplemente va a guardar una fecha en tipo Unix time y va a ser nulo, se lo va a grabar trasero cada que creemos un usuario, pues vamos a saber en qué fecha se creó ese usuario. Simplemente para eso, todos los campos de tipo entero le podemos poner un signe y ahí nos estamos almacenando un poco de memoria en la base de datos. Y creo que con eso tenemos entonces la tabla usuario cubierta. Vamos entonces a crear también una tabla, la que vamos a llamar libro, que es en realidad donde va a estar todos nuestros libros metidos. ¿Qué va a tener? Va a tener también un identificador. ¿Qué más va a tener? Va a tener un título. ¿Cuál es el título del libro? Vamos a darle a esto unos 150 caracteres. No va a ser nulo. Esto también va a ser un signo y va a ser autoincrementable el ID. ¿Qué más? Va a tener un título. Vamos a tener un ISBN. No sé los ISBNs, no sé si son numéricos siempre. Creo que los ISBNs son numéricos, pero no tienen un guión, entonces no nos serviría un entero, entonces vamos a utilizar un varchar también y puede ser un varchar. Creo que los ISBN son de cuántos dígitos, a ver, 2 4 6 8 10 2. Podemos poner de 30 caracteres, un ISBN de 30, no va a ser nulo tampoco, ahí estamos bien. Vamos a ponerle también un autor a ese libro, quién es el autor. Para eso puede ser para que busquemos cuáles son los
por ejemplo, los libros que tenemos de cierto autor que nos interese mucho leí de pronto un libro de un autor y quiero mirar si tengo algún otro de ese mismo autor para corroborar cosas, entonces nos sirve, podemos ponerle también 150, que no sea nulo. También podemos poner qué editorial son, de qué editorial es el libro, para que cuando lo preste no vaya a prestar de una editorial y me lo devuelvan de otra. Tira simplemente una editorial, vamos a ponerle que la editorial es de 150 también, que no sea nulo. Y vamos a ponerle tipo libro, qué tipo libro es, ¿sí? O sea, qué tipo de libro tiene ese libro, porque puede ser un tipo de libro, por ejemplo, físico, o sea, está en físico, está en PDF o está en un DVD, digámoslo de esa manera, entonces pongámosle tipo libro y esto puede ser un entero. Esto es un entero y es un unsignet. Listo. Y podemos ponerle también en qué ubicación está el libro. Entonces, ¿esto para qué es? Para saber, por ejemplo, un libro dentro de la biblioteca en dónde está ubicado para encontrarlo rápidamente. Y si es un libro de tipo digital, por ejemplo, cuál es el path, la URL o el path donde está ubicado ese libro dentro de nuestro sistema. Y de esta manera poderlo ver, por ejemplo, en el listado de una vez decirle ver y ahí ya lo puedo ver inmediatamente y saber dónde está ubicado también. Podríamos incluso poner una foto del libro, si eso nos vendría, podemos poner por ejemplo la foto de la carátula y subirla para mostrar un listado, por ejemplo, de mis libros y mostrarlos en foto, creo que se vería muy bien, me parece que es interesante ponerlo, vamos a hacerlo. Eh, entonces ubicación vamos a ponerle un varchar de 150 también, un varchar de 200 para la ubicación, es no nulo. Vamos a poner entonces foto. ¿Sí? La idea es que cada libro tenga una foto, entonces no es necesario crear otra tabla que se llama fotolibro, porque pues sería si fuéramos a poner varias fotos de un libro, por ejemplo, pues en la parte frontal, en la parte trasera, en la parte lateral, entonces podríamos, ya si vamos a crear varias fotos, entonces tendríamos que crear otra tabla que se llame fotolibro para que ahí estén todas las fotografías de un libro. Pero la idea para nuestro proyecto, simplemente voy a poner una foto ahí como para poner todos mis libros, tenerle una fotico ahí bien hechecita en la carátula y ponerla dentro de nuestra plataforma. Y aquí la foto simplemente, ¿qué va a hacer? Va a ser una URL al path, entonces vamos a ponerle también 200. ¿Sí? No lo vamos a poner obligatorio de momento porque pues no es obligación que tenga foto. Si no tiene foto, pues la idea es mostrar una foto genérica ahí cualquiera. Eso después lo miramos también. ¿Y qué más tendríamos? O sea, estaría el tipo libre, tenía la ubicación y pongamos también un campo create de tipo entero para almacenar una fecha de tipo Unix time, no y un signet. De esta manera entonces sabemos cuándo creamos ese libro. Listo, creo que con esto entonces ya está nuestra tabla libro creada. ¿Qué tenemos entonces? El título, el ISBN, el autor, la editorial, qué tipo de libro es. Entonces para eso sí podríamos tener una opción. Entonces yo creo que es mejor crear una tabla. Yo creo que aquí la embarré entonces. Déjeme yo miro una cosa. Yo creo que aquí este tipo libro lo voy a quitar. Delete. ¿Sí? Porque voy a crear una tabla mejor que se llame tipo libro. ¿Sí? ¿Y qué va a tener esa tabla? Oh, me equivoqué aquí. Este es libro. Y este es tipo libro. ¿Qué va a tener esa tabla? Va a tener simplemente un ID y va a tener una descripción de qué tipo libro es. Y aquí descripción pongámosle de unos 100 caracteres. Va a ser no nulo también. Esto es un insignia autoincrement. ¿Y qué voy a hacer? Entonces lo que voy a hacer, voy a crear una relación donde un libro va a tener un tipo de libro. Aquí está, esa es nuestra primera relación que tenemos. Entonces es una relación uno a muchos. Eso es una relación uno a muchos. Listo. Que dentro de esta tabla libros van a haber muchos tipos de libro. De eso se significa esta tabla. Entonces, un libro en específico va a tener en realidad un tipo de libro como tal, pero no, esta relación no necesitamos que sea
uno a muchos. Esta relación, déjeme yo quito esta relación, delete. Esta relación es una relación uno a uno. ¿Sí? Un libro va a tener un tipo de libro. O sea, simplemente que esto es para no hacerlo, digámoslo, para no hacerlo dentro de qué, dentro de la misma tabla y no hacer por allá un archivo de configuración, no hacer un archivo de configuración en el cual yo tenga que poner mis tipos de libros, pues simplemente los almaceno en una tabla y donde un libro en realidad va a tener un tipo de libro que pertenece. Esa es la relación que tenemos ahí. Bueno, ¿qué más? Vamos a crear entonces otra tabla, la que voy a llamar ubicación. Vámonos por acá. Y la idea en esta tabla de ubicación es también tener un ID y poner, por ejemplo, una descripción. Y esto también puede ser de 100. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué podría tener? Por ejemplo, en la ubicación yo podría tener, yo sé mi biblioteca en qué está dividida. Por ejemplo, mi biblioteca está dividida en 10 partes. Entonces yo puedo poner ubicación, parte uno, parte 2, parte 3, parte 4. Entonces yo ya sé en mi biblioteca, incluso podría tener también una foto, por ejemplo, dejémoslo aquí, de esa ubicación. Dejémoslo aquí, de 150, de 200, es una... Este es un signo de autoincrement y esta foto puede ser nula. Y podría tener mi biblioteca, saber en qué, esa ubicación a qué corresponde de mi biblioteca y de esa manera entonces yo podría saber en qué parte de mi biblioteca está entonces ese libro. Ya cada uno divide su biblioteca, esto simplemente como ubicación biblioteca, digámoslo de esa manera. Si hay varios stands, yo solamente tengo un stand en mi ubicación, entonces podría crear otra tabla que se llame, por ejemplo, stands. Entonces puede ser stand 1, stand 2, stand 3, stand 4, stand 5. Y dentro de esos stand, ¿en qué ubicación está? O sea que sería una tabla, un libro pertenecería a un stand y a una ubicación dentro de ese stand. En mi caso yo solo tengo una biblioteca, entonces simplemente voy a poner ahí en qué ubicación de mi biblioteca está. Pero simplemente si tienen stand, pues ya sabe que crean otra tabla y ese libro pertenecería a un stand y a una ubicación dentro de ese stand. Simplemente eso. Aquí también puedo hacer una relación uno a uno. Listo. Donde simplemente voy a decir aquí, entonces esta también, simplemente voy a quitar esta ubicación de aquí. Delete. ¿Por qué? Porque yo ya lo estoy tomando de una tabla. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el título del libro, tengo el ISBN, tengo el autor, tengo la editorial, tengo una foto para mi libro, tengo qué tipo de libro es de la tabla tipo libro y tengo la ubicación, qué ubicación ocupa dentro de mi biblioteca y traído desde la tabla ubicación. Eso es todo. El cual puedo tener una foto como para ver la foto de la ubicación de la biblioteca. Simplemente ahí como para ponerla. ¿Y qué más tendría? Yo necesitaría una tabla más, que para mí es una de las más importantes, que es préstamo. ¿Y qué es? Va a tener un ID. ¿Sí? ¿Qué más voy a tener? Voy a tener una tabla, ahí sí es una tabla uno a muchos. ¿Sí? Ah, esto tendría que eliminarlo de acá. Bueno, esto sucedió, lo que hizo fue, como yo hice una relación, esto se llama una relación de identificación, entonces, ¿qué pasa? Esto en realidad lo debía haber hecho de otra manera. Bueno, vamos a hacerlo como para no cometer ese error. Voy a borrar estos tres de acá y ya les voy a explicar qué fue lo que pasó. Delete. Vamos a ver si es cierto, lo que pasa es que hace rato no veo esto. Voy a borrar de esta tabla estas dos relaciones últimas que creé. ¿Sí? Y vamos a crear una relación, una relación, pero que no sea una relación de identificación.
Listo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo creo esta relación, quiere decir que yo estoy relacionando estas tablas con esta tabla, no con todas las otras tablas. Aunque en programación yo lo puedo hacer, al estar relacionado a una tabla, obviamente si yo tengo esta tabla préstamo, por ejemplo, y va a estar relacionada con un libro, y si este libro está relacionado con tipo libro, pues obviamente yo voy a poder sacar desde acá, yo voy a poder sacar una consulta que me permita saber de un libro, de un préstamo, qué libro es, qué tipo de libro es, en qué ubicación estaba y todo ese sentido. Eso ya se puede hacer a través de relaciones en SQL. Pero lo que quiero decir es que cuando ya haga mi relación aquí, por ejemplo, en la tabla préstamo, cuando yo venga aquí a hacer mi relación uno a muchos, entonces como podemos ver, ya estas relaciones que había creado ya no me pasan aquí como me pasaron anteriormente. O sea, no necesito grabar en la tabla préstamo también la ubicación y el tipo de libro porque eso ya están grabadas en la tabla libro. Eso es simplemente eso. Entonces acá ya tengo que un préstamo va a tener un identificador y va a tener un signet auto increment. Venga, aquí pasó algo con esta tabla libro. Un signet auto increment aquí. Préstamo. Ok, estamos perfecto. Entonces, un préstamo que va a tener un identificador, un libro que se va a prestar. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener una fecha en que se presta. Llamémoslo así, fecha préstamo. Y vamos a crear esto con un entero que es no nulo, un signet, porque eso es una fecha de tipo Unix time también. Ahí voy a saber la fecha y la hora exacta en que se prestó. También voy a tener un campo que lo voy a llamar prestado, que va a ser un int de 1, ¿sí? Y ese int de 1 lo que quiere decir es que va a ser 0 o 1 o 2 o 3, o sea, si está prestado o no está prestado. Eso es lo que voy a hacer ahí simplemente. O sea, mejor dicho, cuando retornan el libro, yo voy a ir a ponerle ahí a ese campo, lo voy a cambiar y podría también fecha, que sería importante, fecha de evolución. Vamos a ponerlo también un tipo int, no nulo, un signet y, perdón, fecha de evolución sí puede ser nulo, porque no sé cuándo lo van a devolver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando me lo devuelvan, yo simplemente cambio el estado de prestado, que este campo prestado podría llamarse estado, de hecho vamos a llamarlo más bien estado. Si está ese estado, entonces si está prestado, no está prestado, listo. Y si lo devolvieron, entonces saber cuál fue la fecha de evolución para saber cómo están nuestros amigos que se les prestan los libros, a ver cuántos que se están demorando con ellos. Listo. Y por último, también tenemos que tener un prestado a, vamos a poner aquí un nombre 200, por ejemplo. ¿Sí? Aquí, ¿qué podríamos tener? Podríamos tener una tabla de, digamos, de clientes a quienes le puedo prestar ese libro, pero entonces eso quiere decir que me tocaría entonces ir a crear la persona con sus datos antes de poderle prestar un libro, y pues la verdad esa no es mi intención. Pero si alguien está construyendo pues una biblioteca ya mucho más profesional, digámoslo de esa manera, entonces tendría que tener una tabla que se llame clientes, digámoslo de esa manera, o personas a que se les presta, entonces llena todos sus datos, dirección, teléfono, nombre, apellido, y entonces aquí en préstamo simplemente sería una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un libro se le puede prestar a muchas personas, eso es por eso hay una relación de uno a muchos, un libro se presta a muchas personas, igual que un libro se puede prestar a muchas personas, entonces también había una relación de uno a muchos de préstamo a personas donde un préstamo puede ser a diferentes personas, de eso se trata el asunto. Entonces, yo no lo hago así, yo simplemente necesito saber el nombre a quién se lo presté. Eso es porque yo no le presto libros a cualquiera, yo le presto libros a mis amigos, entonces simplemente necesito saber a quién fue que se lo presté. Eso es todo lo que necesito. Ahora, la idea de esto es funcionar, porque imagínense que prestara un libro y me lo devuelven y después se lo presto a otro y voy y se lo reclamo al que no es. Entonces la idea es poder hacer uso de la plataforma. Entonces prestado A sería no nulo. ¿Y qué más me faltaría? Y también podría ser el ID del usuario. No, entonces esto no sería aquí, sino que simplemente hago una relación uno a uno, ¿sí? Donde
Un libro, un préstamo, pues lo va a hacer un usuario en específico. Entonces quiero saber, de pronto puede ser mi esposa que se logueó en el sistema y le digo, mire, cuando vaya a prestar un libro, por favor apúntemelo aquí, me apunta qué libro fue, a quién se lo prestó, y entonces cuando ya entre yo sé que ella va a ser el que la prestó. Entonces es simplemente para eso. Creo que con estas 5 tablitas que tenemos acá, creo que con eso le damos cobertura a nuestro proyecto. ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces alguno dirá, bueno, ¿y por qué no creamos otra tabla que se llame evoluciones? Bueno, no hay necesidad, la verdad, porque en este campo el único campo que quedaría nulo en un momento dado es el campo fecha de evolución. De resto todos los campos se van a llevar. Sería el único que queda nulo y que ese campo se llenaría en el momento que no lo devuelven y cambiaría el estado. Así que con esto como está aquí, ¿qué podemos saber? ¿Qué libros tenemos? A sacar un listado por título, por ISBN, por autor, encontrar por título, por ISBN, por autor, por editorial, mirar las fotografías, podremos también saber qué libros tenemos prestados, podemos saber también qué libros prestamos y cuáles nos los han devuelto, podemos saber un libro cuando lo presté y cuando me lo devolvieron, toda esa cantidad de información, digámoslo así, o de reporte los podemos tener con simplemente estas 5 tablitas que están acá. Podemos saber qué tipo de libro es, si es un tipo de libro, por ejemplo, digital, podemos saber en qué ubicación está, podemos verlo de una vez en línea, podemos saber en qué ubicación está dentro de nuestra biblioteca. Así que con esto prácticamente que ya le damos, no es necesario hacer tablas y tablas y tablas para crecer a nuestro producto. Simplemente aquí como está, ya con esto le damos solución a nuestro proyecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar este modelo y este modelo lo voy a copiar. ¿Dónde está? Biblioteca. Aquí está, biblioteca MW, y lo que voy a hacer es que lo voy a copiar dentro de Application, Source Files. Vamos a crear un folder que se llame DB. Y aquí voy a meter el modelo. Ahí meto el modelo. Ahora, qué más ventaja nos da esto? Que yo le puedo decir File y le digo que me exporte y me cree un archivo SQL. Entonces vamos a crear un archivo SQL. A ese archivo SQL le vamos a llamar biblioteca. Listo. Y le decimos continúe. Le decimos que nos exporte todo lo que tiene que ver con los objetos de la base de datos. Le decimos continúe y aquí ya tenemos entonces el archivo SQL creadito. Simplemente este archivo SQL lo que hacemos importarlo dentro de mi base de datos. Entonces le voy a decir copiar al clipboard aquí. Y vamos a ver si me lo guardo. No sé si lo guardaría. ¿A dónde lo guardaría? Biblioteca. No me lo dejo crear, a ver. Sí, biblioteca SQL, aquí está. Entonces esto ya le puedo decir finish. Bueno, cerrémoslo acá. Vamos a ver, aquí tengo biblioteca, vamos a abrirlo con cualquier archivo de texto y miremos que esté construido. Ok. Aquí está entonces nuestra base de datos ya listica con las relaciones y toda nuestra base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger este archivo y lo voy a copiar también dentro del proyecto para que ustedes lo tengan. Ahí está, biblioteca SQL. Ese va a quedar ahí arriba también en el sistema, pero voy a hacer una cosa, es que lo voy a subir en este momento a Git para que ustedes puedan hacer uso de él. Entonces, se crea modelo SQL. Bueno, ahí faltarían en realidad unas tablas que podríamos ir implementando a medida que vayamos agregando el proyecto. Iré modificando ese archivo MW también y lo iré actualizando, porque sería muy interesante, por ejemplo, crear una tabla que se llame menú, donde va a estar nuestro menú creado.
y podríamos hacer que todo nuestro menú sea un menú dinamizado, o sea, sea un menú dinámico. Lo que pasa es que para 3 menús que va a tener este aplicativo, pues no lo veo muy útil, pero podemos hacerlo simplemente como opción de enseñanza, como para enseñanza. Entonces aquí está y Comic y Sync y listo, ya está entonces sincronizado también. Vamos a mirar que nos haya quedado en GitHub. Y entonces acá está DB y dentro de DB entonces tenemos biblioteca MW y tenemos biblioteca SQL. Ahí están entonces los dos. Como les digo, si vemos posteriormente que podemos crear eh, la tabla, por ejemplo, la tabla menú, podemos hacerlo sin ningún problema y de esa manera dinamizamos nuestro menú. También podríamos crear una tabla, por ejemplo, para dinamizar nuestros breadse room, o sea, nuestras migas de pan, pero eso a medida que entonces avancemos, miramos y lo hacemos como simplemente como prueba del proyecto. Listo, entonces nos vemos ya en el próximo. Hasta luego.